Hola, hola. Otro miércoles de conversatorio, que acá les voy a ir anotando el tema que vamos a hablar hoy, que es sexualidad en la infancia. Infancia. Ahí estamos. Y vamos a fijar el comentario. Y la vamos a invitar a Tribus, a Catalina Saetones. Sí, esperando que se conecten. Bueno, qué bueno, están ahí. Qué lindo verlos del otro lado. Hola, hola. Hola, Lu. Hola, Luli. Hola, Lu. Bueno, ahí estamos esperando que se conecte. Ahí está. Se ha unido. Cata, si estás del otro lado, aceptame la invitación que te mandé. Te envié una solicitud. Vas a ver que la podés aceptar ahí abajo. ¿Sí? ¿La encontrás, Cata? Y ahí vamos a enviar tribu, enviar solicitud. Te va a aparecer abajo una invitación, Cata, que tenés que aceptarla. Ahí estás. Ahí estamos. Hola, Cata. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien, Coqui. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estés ahí, qué bueno que nos podemos conectar. Y qué bueno que se me fueron los perros así no hacen ruido. Bueno, Catalina. Bueno, quiero que te presentes vos, pero igual, nada, yo voy a explicar un poco, no necesito justificar, pero voy a contarles a los que están del otro lado, que veo que se van sumando, y me encanta que, bueno, nada, vos te dedicás a la clínica con niños, estás formada en eso, y por eso yo también te invité, además de que sos mi amiga y que hicimos toda la carrera juntas, y que nos conocemos mucho y que dialogamos de estos temas comúnmente, porque, bueno, porque es una realidad, yo no trabajo directamente con niños, trabajo muchas veces con padres, madres, cuidadores, y muchas veces en las sesiones surgen estas preguntas y me parecía interesante, más allá del abordaje y de las sugerencias que yo les doy, de cuestiones así muy generales, bueno, obviamente invitarte a vos que trabajás directamente y todos los días de tu vida con niños, que compartís con niños, que además sos mamá, entonces digo, bueno, me parece que tu aporte va a ser fundamental desde ese lado. Así que ahora te dejo, vos, habla de vos, si querés. Bueno, vos me presentaste, trabajo con niños, trabajo mucho con niños, además de hacer clínica con niños, tengo un espacio recreativo que es este tribu, de donde estamos conectándonos, donde damos Ujú. talleres recreativos para niñas y niños. Y bueno, te agradezco, digamos, este espacio y esta posibilidad, porque es cierto que en el consultorio y fuera del consultorio hay muchas dudas, sobre todo papás y mamás tienen muchas dudas al respecto sobre que no es normal, está bien que haga esto, está mal que haga esto, es que, digamos, y bueno, me gustaría poder Cata, se te está ayudarles de cortando ese un lado y poquito. dar Ahí herramientas, está. Ahí te sobre veo todo de de los nuevo. papás. Se cortó un poquitito. Ahí está, perdón. Vos sabés que me parece que, Ah, no sé si a todos, pero yo vi que se bueno, te cortó un poquitito. Ahí estamos. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? ¿Sí? ¿Estás acá, ¿ya? Cata? Ahí está. ¿Nos ves bien? Ah, Ok. te escucho. ¿Me escuchás? Ah, ahí está. Es la imagen. Sí, ahí se recuperó. Perfecto, perfecto. Bien, me quedé en la parte de tribu, que nos contabas un poquito esto. Bueno, tengo este espacio recreativo para chicos donde damos talleres con dos amigas más. Formamos este lugar
bueno, justamente porque es algo muy importante a través del juego, como que hoy vamos a hablar un poco de eso, cómo las niñas y los niños Ujú, aprenden un montón de cosas, y lo importante que es eso. Y bueno, te comentaba que esto, que siempre recibo muchas dudas de papás, de mamás, sea en el consultorio o en otros lugares, de qué cosa es normal, si esto está bien que haga mi hijo, si esto está mal. Y bueno, está bueno acá poder dar un espacio y una herramienta por ahí para solventar esas dudas, digamos. ujú. Perfecto. Bueno, vamos a lo que a vos se te vaya ocurriendo, a lo que vaya saliendo. Em, yo creo que por ahí eh, yo volvería un poco a los conceptos, quizás, para desterrar un poco de mitos y de miedos, que fue algo que yo vi que surgió con mucho miedo, con mucho recelo cuando se habla de eso y hay mucho desconocimiento. Entonces, bueno, aclarar de qué vamos a hablar, qué entendemos o qué pensamos de sexualidad, digamos. A ver, si me dejas voy a definir un poquito, como si se pudiera, pero voy a hacer el intento de definir qué es la sexualidad, es para mí, me puede llevar 2 o 3 años explicarlo, pero tiene principalmente, comprende 2 o 3 áreas muy importantes, que tienen que ver con lo biológico, es decir, el cuerpo, la anatomía, nuestras funciones, nuestros cromosomas, nuestras hormonas. Después tiene un área, una parte que tiene que ver con lo cultural, donde podemos, en esta dimensión podemos hablar desde la religión, los valores, las creencias, las leyes que rigen nuestra sexualidad. Y después tenemos un área o una dimensión psicológica, que esta es la más personal, que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestros afectos. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de este conjunto, hablamos de una dimensión que es inherente al ser, es parte de la persona. Somos seres sexuales y seres sexuados, es decir, no es algo aparte o que podemos obviar o no tener, digamos, nacemos con esta capacidad y antes de nacer ya en la gestación tenemos sexualidad. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, para mí es muy importante poder nombrar esto que no estamos hablando de sexo, y mucho menos en la infancia, no hablaríamos de sexo en la infancia, sexo o encuentro sexual. Cuando hablamos de sexualidad hablamos de placer, hablamos de disfrute, hablamos de afectos, hablamos de sentimientos, de sensaciones, de vivencias, de goce, De amistad. bueno, placer, como les decía, no sé, la orientación, del erotismo, del género, de los roles. Bueno, es mucho más amplio que el sexo, ¿sí? Entonces, por supuesto que cuando estamos hablando de esto y con lo que vamos a conversar hoy, que es la sexualidad en la infancia, de ninguna manera pensamos en el sexo. Y cuando se da ESI en una escuela, de ninguna manera a un niño de 2 o 3 años se habla de sexo. Sí se habla, cuando van creciendo, de reproducción, que es una parte muy importante de la sexualidad. Bueno, todo esto es sexualidad. Entonces, es una idea mucho más amplia y lo que se transmite y lo que se enseña es esto, que también un poco por eso fue pensado este conversatorio. Bueno, este año que los niños, las niñas no están asistiendo a la escuela y por ahí la educación que están recibiendo es por plataformas con ciertas actividades muy puntuales, es un tema recontra importante que se está dejando de lado. Entonces, bueno, tener la oportunidad, quienes los están cuidando, de poder hablar de estas temáticas o de sacarse dudas en lo cotidiano, ¿no es cierto? Ujú. Yo diría, bueno, que es un poquito lo que pensábamos, ¿no? Esto de no hay que darle una clase de educación sexual a tu hijo, o si tenés un sobrino que estás cuidando, un nieto, tenés que enseñarle educación sexual. Esto es algo de lo diario, va, no sé cómo lo pensás vos. Sí, es como algo, como vos decís, es como algo integral, algo que abarca a toda la persona en su integridad. Entonces, lo importante, esto de dar herramientas para acompañar al crecimiento de la niña o del niño. Como vos decís, tiene muchas patas o muchos factores. Obviamente que yo veo por ahí mucho más el lado de la afectividad y cuán importante es enseñar la afectividad. Entonces, bueno, no podemos, digamos, charlar de un montón de cosas, pero es como acompañar según las necesidades que van surgiendo, porque va a depender de la edad de cada nene o de cada nena. No va a ser lo mismo a los 3 que a los 8, las necesidades que tenga y en lo que nosotros podamos ayudarlo como mamá, como papá, como cuidador o como psicólogas.
digo, ¿no? Ujú. Entonces es acompañar la edad y las necesidades que esté teniendo esa niña o ese niño. Bien. ¿Y vos hay alguna manera que sepas o que te sirva identificar estas necesidades? Porque yo creo que hay procesos evolutivos, pero la realidad es que a ninguna de las dos nos gusta hablar muchas veces de generalidad. A los 3 años tienen que pasar esto y a los 4 ya lo tienen que haber logrado. Pero ¿hay alguna forma de que vos le puedas indicar a las familias cómo interpretar esas necesidades? Digo, por esta cuestión que muchas veces nos preguntan, y de hecho alguna de las preguntas que llegaban es, bueno, ¿en qué momento? ¿Cómo me doy cuenta si es el momento de hablar de un tema o del otro? ¿Hay alguna forma que vos creas más práctica para llegar a pesquisar o a ver eso? Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos los hitos que corresponden a cada edad, pero bueno, no está bueno porque es muy individual, es muy subjetivo. Entonces, es mejor tener el timing de mi hijo, mi hija, mi sobrino y demás. ¿Cómo hacemos eso? A través de principalmente las preguntas de nuestro niño, nuestra niña. Eso es algo muy Ajá. importante para poder detectar, bueno, ¿qué está necesitando? ¿Sí? Ellos nos van guiando mucho en, surge esta duda, bueno, por algo surge, ¿sí? Necesita información, necesita que le explique algo. Pero, ojo, porque no todos los chicos preguntan, ¿sí? Y que no pregunte Ok. no quiere decir que no le interese o puede ser que no se anime. Entonces, nosotros sí tenemos que estar. A ver, está muy bueno poder esto de informar. ¿Por qué? Porque a través de informar, si yo puedo informar algo antes de que le suceda al niño o a la niña, digamos, antes de que ocurra, él le puede dar un significado. Bien. Ejemplo, los cambios en el cuerpo, ¿sí? Cuando empiezan con todos los cambios, la menstruación, bueno, infinidades de cosas, pero si yo se lo puedo anticipar, se lo puedo informar antes de algo que le puede llegar a suceder, él o ella le puede dar un significado distinto cuando le suceda a que si le pasa y se enteró, ¿sí? O si Bien. le pasa, se enteró y va a averiguar a internet o le pregunta a no sabemos quién. Entonces yo creo que más allá de las dudas que puedan surgir a partir del niño o de la niña, también es importante, bueno, ir viendo qué edad tiene, no me pregunta, bueno, ¿puedo entablar yo ese momento para ver qué dudas tiene, qué sabe, qué no sabe, qué le interesa? Bien. Prestar atención a esas cosas. Bien, está buenísimo. Porque a veces pienso que en esto que vos decís, no creo que nosotras de niña no hayamos preguntado, seguramente éramos las que cuestionábamos y hablábamos mucho, pero es muy frecuente que algunos niños no encuentran la oportunidad de hablar. Y esto yo creo que es parte también bueno, de cómo se enseña en casa estas cosas. Muchas veces no preguntan porque no tienen representaciones, porque no tienen la posibilidad de haber pensado en estos temas. Por eso la importancia de que se brinden las escuelas, pero porque en la familia no se tocan estos temas, entonces no tienen curiosidad o no sienten curiosidad por cuestiones que no saben que existen. Entonces, como cuidadores, ¿hay alguna forma que a vos se te ocurra para empezar a hablar de estas cosas? Por ejemplo, de la afectividad, en Sí. momentos, no sé, ¿hay momentos como más oportunos para los chicos o las chicas? Eh, Hay un principio básico, digamos, que es que los chicos Me aprenden por encantan estos. imitación. Ah, Entonces, me no encanta. todos aprendemos por imitación. Entonces, Bien. van a imitar actitudes nuestras, van a imitar conductas Ujú. nuestras, van a imitar nuestra efectividad principalmente. Entonces, ahí está el Bien. primer escenario, ¿sí? Pero Perfecto. no hace falta Anoten. sentar a mi hijo o a mi hija en la mesa y decirle, bueno, hoy vamos a hablar de afectividad o emociones, ¿sí? Ay, Sino ya es me da pudor a mí si me hacen eso. entonces es la vida diaria, o sea, es cuando estamos jugando. Bueno, un momento muy importante es el juego. Si uno tiene la posibilidad de compartir el juego con mi hija, con mi hijo, o puedo observarlo, ahí nos damos cuenta de cómo imitan nuestras frases, nuestras conductas, nuestras respuestas, nuestras manifestaciones y cómo los chicos tienen un montón de emociones que ni siquiera saben ponerle nombre. Vemos la frustración, vemos la pena, la alegría, el miedo, tristeza, vemos un montón de emociones que ellos no te saben decir cuando son muy chiquitos, siento tristeza o tengo miedo, pero ¿cómo las experimentan? Porque obviamente las sienten, nos vieron a nosotros, lo vieron en una película, entonces no solo a través de me siento y le explico, se puede ver en películas, hay juegos, libros, juegos de mesa, hay un montón de formas, pero
principalmente es el compartir, y yo creo que algo fundamental es poder establecer el espacio para el diálogo, ¿sí? Para, Bien. este espacio de ida y vuelta, donde ellos tengan la confianza de preguntarme, lo cual no es fácil, porque establecer confianza implica, digamos, muchas cosas. Es que yo tengo que estar disponible, ¿sí? Y estar disponible es estar, es escuchar, Exacto. es no estar con el celular, no estar con el trabajo, no estar con él, es estar, es dedicarle, sea en el juego, sea en un momento de charla, sea preguntarle cómo te fue hoy, qué hiciste, hoy hiciste, no sé, algo divertido, cómo te sentiste en tal cosa o haciendo esto. Eso es estar. Obviamente, proteger, cuidar. Con eso vamos estableciendo la confianza para que mi hijo o mi hija me pregunte, ¿sí? O se anime a preguntarme tal vez, y nosotros estar dispuestos a esto, a informar, a contestar. Yo creo que también cuando los chicos empiezan a hacer preguntas, que va a depender de la edad, y obviamente las preguntas que hagan también, más allá de nosotros mostrarnos disponibles, también obviamente esto, tenemos que escuchar, tenemos que informar. Para mí hay algo fundamental que la información es poder, o sea, es Ajá. poder que el Total. niño se defienda, es poder que diga que no, es poder expresarse. Yo le estoy dando habilidades, le estoy dando herramientas a través de la información. Entonces no hay que catimarla, no le va a hacer Ujú. mal tener información. Eso es fundamental. Yo creo que, bueno, desde establecer esta disponibilidad, este diálogo, esta oportunidad, digamos, para hablar, y tenemos otra parte importante que es la naturalidad. A ver, natural no Ujú. es, hablemos de todo que no pasa nada. Si natural para No. mí es tener vergüenza al hablar de ciertas cosas, es ser natural, es decirle, mira, me da vergüenza hablar de esto con vos. Me da vergüenza Ujú. porque, no sé, tal vez conmigo no lo hablaron, tal vez yo no Bien. tuve la posibilidad de aprenderlo si no es a través de la escuela, o me da vergüenza porque yo soy así, me da vergüenza no saber qué responderte Ser porque no lo fluido. sé, lo podemos ver juntos, pero eso es parte de la vida y de manifestar esta afectividad, que yo también tengo vergüenza, ¿sí? No por Claro. eso voy a hacer que mi hija o mi hijo tenga vergüenza, sino que le estoy mostrando qué puede ser lo que pueda llegar a sentir. Obviamente que creo que, bueno, son un montón de condiciones las que hay que tener en cuenta como padre, como Ujú. madre, como cuidador, básicamente Ujú. estas. Eh, y también, bueno, esta posibilidad no posibilidad, sino esta necesidad de no mentir. Sobre todo, vos lo vas a saber más en las teorías que dan los papás o Mm. las explicaciones, en los nombres que Total. le dan a las partes del cuerpo, que no son verdaderas. Esa es muy importante, no mentir, porque cuando él o ella lo escuche en otro lado y sea distinto, se va a dar cuenta. Entonces nosotros le tenemos que Entiendo. enseñar, según la comprensión que tenga nuestro hijo o nuestra hija, cómo son las cosas realmente. Perfecto. Perfecto, Cata. Sí, me quedo con esto tal vez resumiendo, pero digo, esta cuestión de que muchas veces se piensa que es la charla. Bueno, hoy es el día en que vamos a tener la charla de sexualidad. No, es como cualquier habilidad, es como enseñarle a cocinar, digamos, no es el día que te enseño a cocinar. No, me vas observando, me vas viendo cocinando o me vas viendo cómo ordeno la casa y entonces vas aprendiendo por imitación, como vos decías. Y la honestidad en esto, digamos, si uno está cocinando y se nos quema la comida, no le decimos, ay, no, no se quemó, no sé, sí, se me quemó la tarta, me distraje y se me quemó la tarta. Bueno, es esto, es poder mostrarse también desde lo más vulnerable, ¿no? Me da vergüenza este tema, no sé cómo hablarlo. Vos sabés que vamos a sentarnos juntos a leer de esto, déjame que yo hable con alguien y después te cuento. También porque eso se percibe, lo más genuino, lo auténtico, la sinceridad que después muchas veces los adultos le pedimos a los niños o a las niñas. Esto de, ¿y por qué no cuenta? ¿Por qué guarda secretos? ¿O por qué se calla? Porque muchas veces espeja, yo creo, las actitudes de los adultos, de bueno, estos temas da pudor, esto no se habla, esto incomoda, es un medio un secreto a voces. Entonces, muchas veces los niños adoptan esa postura porque es reflejo de lo que vienen. Entonces yo digo, sí, tal cual estoy nada, completamente de acuerdo en todo eso. Entonces me parece como ideas bien concretas a tener en cuenta. Y en esto que vos decís de los nombres y de las palabras, hay algo que es, digamos, como
de las primeras cosas que se trabaja en la sexualidad, que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Como hoy decíamos, lo biológico, lo psicológico, lo emocional. Entonces, empezar a nombrar las partes del cuerpo por el nombre que comúnmente tienen, por el nombre científico, por la anatomía real. Entonces, después le podemos agregar la forma en que nosotros queremos llamarlo, pero nombrar los genitales con el nombre que oficial, digamos, con el nombre que tienen. Entonces, si vamos a decir, los varones tienen, bueno, pene y tienen escroto, donde están los testículos. La vulva tiene labios y los pechos que van a crecer y el ano es sano. Entonces, muchas veces al darle los nombres reales que tienen, por ahí a uno como adulto le genera un poco de pudor o de vergüenza decirlo, pero es el nombre, a ver, no tenemos que buscar una Ujú. palabra linda. Yo digo, bueno, codo no es una palabra hermosa, y sin embargo le decimos codo. El talón no es una palabra que suena bien, y sin embargo al talón le decimos talón, no le inventamos otro nombre. A veces, como adultos, cuesta decir, bueno, vulva, y como raro, no es raro, a veces uno está desacostumbrado a decir vulva. Bueno, vos le podés decir a tu hija, mira, esto se llama vulva. A mí me gusta decirle cuchuflita, yo preferiría que siempre le digan vulva, pero por ejemplo que en tu casa le dicen, no sé, cachufleta, que es una común. Y perfecto, le podés decir, mira, a la mía me gusta decirle cachufleta, pero ¿sabés qué? Esto se llama vulva. Y cuando tu Ujú. amiguita o tu amiguito te hablen de la vulva, te van a estar hablando de esto, ¿sí? Va, no sé si vos estás de acuerdo en esto o cómo lo pensás vos o cómo lo trabajás vos. Por supuesto, en eso totalmente de Sí. acuerdo y que eso es volvemos a lo mismo, se dan las situaciones cotidianas de la vida, cuando los estamos bañando, cuando se están cambiando, también para que sea más natural para nosotros, que también a veces no sabemos ni cómo decirlo en un montón de situaciones, es esto, es usarlo, es nombrarlo. Si lo quiero hacer natural para mi hija o mi hijo, también tiene que llegar a poder ser natural para nosotros. Entonces esto es en la vida diaria, como no diferenciarlo a otra parte del cuerpo, es una parte del cuerpo como cualquier otra. ¿Sí? Después van a pasar cosas muy, muy Perfecto. importantes con esas partes del cuerpo que Bien. mínimamente necesito conocer el nombre. Sí, lo mismo no va a pasar con las emociones, o sea, la afectividad es lo mismo. Hay que ponerle nombre a las cosas. Los chicos experimentan antes las emociones de saber cómo se llaman en general. Y bueno, los que le tenemos que dar el nombre somos nosotros. Ah, eso es miedo, está sintiendo miedo. Ah, bueno, esa es la vulva. Nosotros somos los encargados de ponerle el nombre. Ellos lo sienten primero. Bien, perfecto. Cuando le nombramos la parte del cuerpo, cuando los cambiamos, cuando los bañamos, como vos me decís, y yo ahí, ¿vos crees que hay formas por ahí cotidianas, sin pensar una estrategia terapéutica, ¿no? Digo, formas muy cotidianas de enseñar las emociones, de hablar acerca de las emociones? Sí, o sea, digamos, como dije, hay muchas estrategias que puede ser a través de Ujú. juegos, a través de una película. Siempre se pueden enseñar con una herramienta extra o Bien, con el día a día. Es esto, es lo que vos eso. dijiste. Estoy cocinando, me pasa esto, lo digo. Es la experiencia. Si nosotros nos basamos en esto, en que ellos aprenden mirándonos y nos imitan, y lo principal es en el juego. O sea, nosotros en el juego lo vemos y nosotros en el juego podemos enseñar un montón de cosas. Sí, porque en el juego ellos recrean todas las situaciones que ellos ven, que ellos escuchan, que ellos viven. ¿Sí? El juego expresa muchísimo a los chicos, nosotros los psicólogos de niños trabajamos mucho a través del juego, porque el juego repara, sana, expresa, muestra un montón de cosas que por ahí los chicos que no tienen lenguaje, las nenas o los nenes que no tienen lenguaje, lo van a expresar a través del juego. Entonces yo creo que fundamentalmente ese es un espacio muy bueno para enseñar, para introducir situaciones y ver qué hace, ¿sí? Para ver cómo lo Bien. haría yo. Pero siempre de este lado, desde no imponer una forma de hacer las cosas, de que haya un ida y vuelta, vos qué pensás, y vos qué harías, y yo qué hago, ¿sí? Ver esta opción de que la persona, en este caso el niño o la niña, pueda reaccionar o actuar o manifestar la emoción que crea, ¿sí? Después se puede trabajar de una forma más estructurada, como lo puedo trabajar yo en el consultorio, con un juego de mesa, con el dominó, con un montón de otras cosas más estructuradas, con una película, ¿sí? Con imágenes de la vida diaria, con situaciones. Los chicos recrean mucho las situaciones que viven en el colegio, en la casa.
Ellos cuentan mucho sus situaciones personales y con esas situaciones son con las que generalmente trabajamos todo lo que es emoción. Perfecto. Bien, bien. Y a veces hay chicos o niñas que le cuesta mucho hablar cuando uno le pregunta directamente, digamos, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Porque, bueno, a veces le falta esta representación, este bagaje. Me gusta esto del ida y vuelta porque es como, no solo es darle la palabra, el nombre, sino también ayudarlos en esta expresión. Y yo te agregaría algo, Cata, a ver si vos estás de acuerdo, que es la paciencia. Los adultos tenemos un ritmo que no es el del niño o la niña. Entonces, muchas veces como no nos responde inmediatamente, nos frustramos. Y en esta frustración abandonamos la tarea. O como, bueno, ya le dijimos una vez que esto se llama así, ¿para qué se lo vamos a volver a repetir? Ya está, una vez yo le dije que se llamaba vulva y se olvidó y ya fue. Entonces, bueno, los niños tienen otros tiempos, entonces a veces tiene más que ver con nuestra paciencia o con este tolerar esa espera que le puede llevar a encontrar esas imágenes, esos recursos. ¿Vos lo ves así? Sí, con nuestra cabeza de adulto. Vos pensá, nosotros vemos todo con nuestra cabeza de adulto. Cómo juega con la cabeza de adulto, lo que come, lo que hace, lo que no hace, todo con la cabeza de adulto, no con la cabeza del niño o de la niña. Entonces, yo Bien. creo que esto de, como vos decís, en los tiempos, la paciencia, los niños necesitan aprender, ¿sí? Lo que nosotros ya Ujú. aprendimos, ¿sí? Ya sabemos. Bien. Y necesitan muchas más oportunidades de aprendizaje, que no va a ser una, tal vez con suerte en alguna cosa es una, pero tal vez en muchas otras cosas van a ser muchas oportunidades de aprendizaje. Y estas oportunidades de aprendizaje es la vida diaria, es exponerlos, es darle, brindarle la oportunidad de aprendizaje para que el niño o la niña lo aprenda. Entonces yo necesito darle, yo le doy la herramienta, lo ayudo, pero también le tengo que dar la experiencia. Y la experiencia se vive, ¿sí? Se acompaña. Esto de que por ahí no con todos los chicos funciona el cuestionario, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Esto que hablábamos hoy. Sino de darle la vuelta. Me pongo yo hice tal cosa, me gustó esto, la pasé mal en este lugar, vos hiciste algo que te gustó, aprendiste algo nuevo hoy, por ahí ser más abierto, porque no con todos los niños o niñas funcionan las mismas cosas. Y también respetar que hay chicos y chicas que les gusta más hablar, otros menos, que manifiestan por otros lados, ¿sí? A través del dibujo, a través del juego. Y bueno, empezar a conocer a nuestros niños y niñas y ver dónde se siente más cómodo para comunicar. Y que tal vez el momento de comunicar no es ahora, no es cuando me subo al auto y lo llevo, sino por ahí es a la noche, cuando pasó más tiempo, cuando estamos cenando, buscar otro momento para volver a eso. No es que si ya pasó, ya pasó. Yo puedo preguntar sobre algo que pasó. Perfecto. A mí me parece súper esperanzador esto, de pensar que hay muchas instancias de aprendizaje, que no es una y determinante. Bueno, ya está, no le hablé de este tema porque anoche sentí pudor y bueno, ya fue, que se lo enseñen en la escuela, o no sé. Bueno, a veces se puede retomar, digamos, en esto de, bueno, volver a sacar una charla, va a haber un nuevo baño en el que se pueda hablar de una parte del cuerpo, va a haber un nuevo comentario acerca de una charla que tuvo con un compañerito, con una compañerita. Digo, hay muchas instancias, entonces no es que, bueno, ni es de una vez y para siempre, y tampoco si se pierde la oportunidad, bueno, es irrecuperable, ya está. Ahora que a la buena de Dios. En realidad es esto, bueno, hay instancias, cuando uno está atento o tiene esta intención, a ver, a mí me pasa cuando, bueno, yo pienso en sexualidad muy seguido, digo, pero yo pesquiso situaciones muy simples de explicarle. A veces, a mí me ha pasado hasta con los animales, que bueno, uno empieza explicándole, qué sé yo tengo perros, o me ha pasado con, bueno, con mascotas y demás, donde los chicos empiezan a preguntar, por ejemplo, por los genitales del animal, y después uno le puede contar, mira, y a vos te pasa esto, y vos tenés esto, a veces decimos medio estereotipadamente el momento del baño, irse a dormir, pero también hay situaciones muy cotidianas, yendo a la plaza, compartiendo a veces en un juego, viendo en la tele una propaganda. Entonces, a veces me parece que si uno está atento y quiere sacar este tema, porque el niño o la niña no lo sacó, digo, hay muchas oportunidades. Sí, Entonces, está concuerdo. como ahí. Hay que Sí, hay saber que... leerlas, digamos, Ujú. creo yo. Bien, perfecto. Y en esto que hablamos hoy del conocimiento, o de conocer las emociones, los nombres, las partes, también hay un tema que genera un poquito de, a veces diría angustia yo, no sé si siempre es angustia, pero
de temor muchas veces o de malestar en algunos papás, en algunas mamás, que tiene que ver con la masturbación, con el erotismo, con el conocerse, con la autoexploración más que el erotismo, ¿no? Con la autoexploración que tienen los niños, que es un comportamiento normal, que es esperable, que de hecho hay hasta ecografías donde los fetos se están estimulando, porque es desde el mismo momento del nacimiento, los niños se van tocando, se van conociendo, los bebés se van explorando distintas partes del cuerpo. Lo que pasa es que cuando se tocan muchas veces los deditos, a nadie le parece nada raro. Cuando se chupa la mano o el muñoncito, a nadie le parece nada raro. Ahora, cuando en realidad se toca, por ejemplo, la vulva, la nena es como, uy, 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 ¿qué está haciendo? O el nene se estira, por ejemplo, el pene o los testículos o el frote y demás. Entonces, bueno, ahí uno se empieza a asustar muchas veces como cuidador y dice, uy, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que inhibir esta conducta? Bueno, es un término muy psicológico, tengo que frenar esto, que no pase, tengo que interrumpir esto, tengo que decir, yo siempre un poco indico lo mismo, no se castigue, que no se rete, porque es una exploración normal, porque es importante que conozcan, además de darle palabras y conceptos y todo lo que veníamos hablando, también el conocimiento del propio cuerpo se hace a través de la exploración, como se tocan la cabeza, como se tocan cuando se golpean, como se estiran los dedos del pie, bueno, también se tocan los genitales. Entonces, en esta exploración que es sana, que es saludable, es de ninguna manera retarlos, que muchas veces se le dice, bueno, saca la manito de ahí, eso es sucio, eso es cochino, no hagas eso. Esos mensajes negativos no suman, no son necesarios, no van a dejar de hacerlo, las personas no dejamos de conocernos porque nos hayan dicho que está mal, por lo menos en la infancia. Después, en otras instancias de nuestra vida, si nos aseguran y nos dicen muchas veces que eso está mal o que nos hace mal, lo evitamos. Pero en la infancia lo van a hacer, se van a tapar, se van a ocultar. Entonces, en esto sí me parece importante que hay que favorecerlos porque sucede naturalmente, es un proceso como aprender a caminar, se puede estimular a un niño a aprender a caminar, pero si no va a aprender a caminar, bueno, esto es lo mismo, no hay que estimularlo, ni que decirle, ni que nombrarlo, los chicos solos lo van probando, van conociendo, van explorando su cuerpo, sus genitales, y en esto, por ahí sí, cuando empiezan a hacer, cuando ya podemos expresarnos con palabras, ahí hay dos o tres cuestiones bien generales que se le enseña, que es esta cuestión de en qué momentos y en qué lugares, que esto es parte de la intimidad. No que está bien o está mal, tratemos siempre de evitar juicios de valor. Uy, eso es feo, eso es sucio, sino esto es parte de tu intimidad. Es como hacer pis, hacer caca. Uno va al baño a hacer esto. Entonces, bueno, no hace falta que si te querés tocar te vayas al baño, pero es importante que lo hagas cuando estés a sola, o a solo, cuando estés tranquilo, cuando no haya nadie observándote. También hay algo muy simple, pero que es importante enseñar a los chicos que tengan las manos limpias cuando se van a estimular, sobre todo a las nenas, es muy importante para evitar infecciones y demás. Entonces, bueno, no lo hagas con las manos sucias, obviamente, cuidado con los objetos, siempre es mejor que te toques vos, si te Eso, vas a tocar. agregaría el cuidado que hay que tener, como cualquier otra parte del cuerpo es sensible, se puede lastimar, como también cuidar esa parte del cuerpo, ¿sí? Enseñarle un poco, nosotros le enseñamos que es algo íntimo, que es algo que lo podemos hacer cuando estamos solos, cuando estamos en un lugar donde no haya otra persona y demás, pero también qué cuidados tenemos que tener, ¿sí? Sin lastimarnos, como si fuera cualquier otra parte del cuerpo, siempre tener cuidado porque se puede lastimar. Eso también hay que enseñarles y reforzarlo con los chicos. Sí. Me parece Sí, que es una parte importante. sensible. Yo pensaba un poquito como, a veces es como el ojo, o los ojos, por ejemplo. No es que no te tenés que tocar el ojo, está mal. Bueno, pero si te tocas el ojo, tócalo con cuidado, porque es una parte sensible. O la oreja. No está mal que te metas el dedo en la oreja. Ahora, si te metes un ganchito, un lápiz, no sé, una fibra, y te podés lastimar, y es una parte muy sensible. Entonces, del mismo modo, no agregarle como un misterio, una cuestión, nombrarlo como cualquier otra parte del cuerpo. A la boca no te llevas algo que te encontrás tirado en el piso, porque está sucio, porque te puede hacer mal. Bueno, esto es lo mismo, es un orificio más del cuerpo, por ejemplo, en el caso de la vulva y de la vagina, en el caso del pene es una parte sensible que se puede dañar, que se puede lastimar. Y en esto, en los cuidados, yo pensaba en algo quizás un poco más amplio, que es la autoprotección. No sé cómo lo ves vos, pero digo, en esto de lo importante que es ayudarlos a cuidar su intimidad, ¿no? Para mí es como, bueno, cuidar la propia intimidad
y la intimidad de los otros. Esto de, bueno, son partes sensibles, son partes que justamente como son sensibles tienen mucha sensibilidad, entonces a los niños y a las niñas les da curiosidad y se estimula y es divertido y es placentero y lo disfruta, igual que disfrutamos en la vida adulta porque tenemos sensibilidad. Por supuesto que la sexualidad no se experimenta del mismo modo, ni las sensaciones son tan intensas como podemos tener los adultos, pero sí son partes con muchas terminaciones nerviosas, entonces la sensibilidad está mucho más expuesta y los niños, nada, lo que les gusta lo van a hacer, digamos, porque están mucho más regidos por el placer que los adultos. Entonces, bueno, en esto de la protección pensaba, bueno, o de la autoprotección o del autocuidado, es enseñarlo a través del cuerpo, ¿no? Va, ¿cómo lo ves vos o cómo lo pensás vos? Sí, obvio. Esto del cuidado y también si nosotros volvemos a lo de antes, le enseñamos los nombres, cuáles son las partes del cuerpo, le enseñamos que son partes íntimas, que son privadas. ¿Qué significa eso? O sea, eso es parte del Ujú, autocuidado, ¿no? También, y del cuidado en general, que son partes íntimas cuidadas, o sea, privadas, que ¿por qué ujú, yo sí lo puedo tocar, pero si lo voy a tocar no lo voy a tocar adelante de otra persona? Lo voy a tocar cuando yo esté solo, porque es mío. Porque cuando los chicos van aprendiendo sobre esto, van aprendiendo, ni hablar cuando empiezan a sentir pudor, que por ahí es mucho más adelante, ¿sí? Cuando son más ujú, chiquititos o más chiquititas, se pueden mostrar adelante de todo el mundo y demás, y nosotros somos los que tenemos que enseñarle más esto de que, bueno, es algo que lo haces cuando estás solo, ¿sí? Y demás, es también qué pasa con el otro, ¿no? Porque los chicos se exploran y también quieren explorar al otro, al amiguito, Juan, al tal compañerito. cual. ¿Y qué pasa también cuando hay papás que ven esta situación y se alarman mucho sin saber qué hacer? Igual va a pasar lo mismo, el deja, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hagas? No. ¿Qué Ujú, pasó? Contame, ¿qué hicieron? Y esto de también de obligarlos a contarnos qué pasó cuando ya el chico se pone en una situación de, uy, hice algo que está mal, y que es parte de bien, lo mismo, es natural entre niños de la misma edad, nunca estamos hablando de disparidades, ¿no? Pero es que es ujú, parte de un juego, del descubrimiento. A pesar de eso, yo le voy a enseñar a mi hija y a mi hijo que es algo privado, sí, que es algo bien, íntimo, sí, que solamente lo tengo que tocar yo, lo tengo que mirar yo, pero no quita que explore, pero también de la reacción del adulto es la conducta del niño. bien, Entonces, o de la totalmente. niña, de nuestras reacciones va a ser después como él o ella nos hable de eso, ¿sí? Tenga sus conductas o Sí. manifieste sus conductas o su afectividad con respecto a eso. Bien, sí, en esto hay un recurso bien simple, que es decir, para mostrar cuáles son las partes íntimas y que no sienta vergüenza con todo su cuerpo, que no es que se tiene que tapar, sino en general los niños entienden muy bien la zona, por lo menos en nuestra cultura, que es donde usamos malla o traje de baño o ropa interior. Bueno, esas son las partes íntimas, las que uno no tiene que dejar que se las toquen desconocidos, que solo mamá, papá o la persona que los cuida con mucha confianza los puede tocar y cuando necesitan, que no es necesario que nadie toque o estimule esa zona, que solo en Sí, un momento del baño, de la higienizar, higiene. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? para higienizar, o sea, que por ahí el adulto, la mamá, el papá o el que cuida, digamos, puede tocarlo para higienizar la zona, como decías vos. Ujú. Sí, y también entender que esto es una etapa, los primeros años de vida. Después, cuando puede ir ganando independencia, lo mejor es que cada niño o cada niña se limpie, se higienice, se bañe y se seque solito. Al principio es acompañarlos, chequear, bueno, a ver si te secaste bien, ver que no te golpees en la ducha, bueno, todas estas cuestiones, pero de a poquito ir dejándole ese espacio porque también es un espacio de intimidad, por ejemplo, el baño. Entonces, es un espacio donde juegan, donde se conocen, donde se estimulan. Está bueno que uno como adulto le dé ese espacio, teniendo los cuidados y dependiendo obviamente de la edad y de la independencia de cada uno, pero es esto, es como un momento de intimidad, entonces también está bueno que los chicos tengan ese rato solos o solas. Entonces, por ahí el recurso de la ropa interior o la malla o el traje de baño es como las zonas que son justamente las íntimas, las privadas y las que nadie puede tocar y en las que no está bueno que a otra persona le toques o le estimules si no quiere. Entonces, cuando juegan con un amiguito, como vos decías, de su edad, es, bueno, estas partes que generalmente dan mucha curiosidad y que uno quiere descubrir y ver y mirar, bueno, no, no interrumpirlos cuando vemos que están en esa situación o retarlos, sino, a ver, es curiosidad. Entonces, los niños
tienen esta curiosidad segundos, minutos, no va a ser un juego que va a durar horas. Sació la curiosidad, ya está, pasó otra cosa y siguió jugando con los muñecos que tenía a mano, capaz. Entonces, son momentitos donde exploran, conocen, miran, comparan, registran, dejan ahí y siguen haciendo otra cosa. Pero cuando uno le enseña, desde nuestros lugares de cuidadores, es bueno, mostrar esto, que es como, es una parte sensible para nosotros, para la otra persona también lo es. Entonces, si se va a tocar o se va a jugar, o porque juegan desnudos, por ejemplo, no sé, en verano, con poca ropa, bueno, también es una parte sensible. Entonces, no solo no hay que mostrarla, sino también cuando otro por ahí, otro niño, que es muy común esto en la playa, en una pileta, lo están cambiando o andan desnudos, bueno, no, cuidado, es una parte sensible. Como vos te puede doler, a la otra persona le puede doler, como vos lo disfrutás, a la otra persona también, pero que se entienda así, desde esos Que lugares. también estamos enseñando afectividad, vínculo, relación con el otro, el poder empezar a ver al otro como otro, ¿sí? Como que el otro también experimenta cosas que tal vez son iguales o diferentes a las que yo experimento. Entonces es esto de respetar, ponerse en el lugar, que por ahí son cosas que más de grandes, bueno, las vemos más corrientemente, y de niños, bueno, ahí las empezamos a enseñar, ¿sí? Cuando en un Mm, montón de otras situaciones les pedimos que se pongan en el lugar, que entiende cómo se siente más ese nene, porque le pasó tal cosa. Bueno, esto también es otra parte de ponerse en el lugar del otro, de ver que al otro le puede pasar algo distinto a lo que me pasa a mí, de educar en esto, en la diversidad, ¿sí? En que no tiene que ser así porque lo digo yo, en que, bueno, puede ser de una forma distinta, ¿sí? sí, sí, está bárbaro eso. Y creo que en esto también de los juegos de roles que muchas veces tienen a medida que van creciendo, obviamente en cada etapa es distinto, estamos hablando de niños chiquititos en la primaria, ¿no? Donde comparten y demás. Bueno, también es como darle esos espacios, si los vemos, no participar de esos juegos porque está bien que lo hagan entre niños de la misma edad, no obstaculizarlos, no frenarlos, no retarlos. Y después por ahí, si a uno le generó curiosidad o le llamó la atención, como hablamos hoy, volver a charlarlo. Che, hoy te vi haciendo esto. Bueno, ¿qué pasó? O hoy te vi cuando estabas con este amiguito llorando. Bueno, te peleaste. ¿Qué pasó? A veces requieren la ayuda del adulto, a veces lo resuelven solos, entonces a veces nombrarlo es como también empezar a naturalizar estos temas. Y en esto de los juegos, yo pensaba también que a veces le genera, a veces digo, curiosidad o también malestar a algunas mamás o algunos papás, qué juegos pueden jugar a cada edad y también esta cuestión del género, ¿no? Como que hay juguetes que son para nenas y juegos que son de niños. Y yo lo he escuchado muy seguido esto de que, bueno, hoy ya 2020 por ahí no se piensa tanto que un juguete va a determinar la orientación sexual. Eso pasaba un poquito hace unos varios años atrás. Hoy ya entendemos que muchos papás y muchas mamás entienden que la orientación sexual no va a depender de la actividad que realice o el juego que tenga, pero sí sigue existiendo estos juguetes para nenas y juguetes para nenes, roles o héroes para nenas o heroínas para nenas y héroes para varones. ¿Cómo lo ves vos en la clínica? ¿Cómo lo percibís vos actualmente? Sí, obviamente, como decimos, es algo que hoy ya no pasa tanto, pero sigue pasando. Sí, la nena es Ujú, machona, si juega al fútbol, o el nene, no sé, sigue pasando. Nos cuesta en un montón de situaciones todavía normalizarlo. Pero bueno, no está de más aclarar, no hay juegos, no hay juguetes, no tienen género, ni los juegos ni los juguetes. Es como decís vos, no va a definir la orientación de alguien, porque la orientación de un niño o una niña se define mucho más adelante, no en la infancia, no la orientación, ¿sí? Sexual, no ujú, sobre quién me siento atraído. Sí, eso es algo que se define más adelante, entonces es indistinto, digamos. Yo creo que es muy importante, y por suerte estamos cambiando en esto, que todo, sea nene, sea nena, tenga acceso a todo tipo de juegos, porque después vemos las dificultades de que los nenes son más duchos o más hábiles con lo motriz, con el desplazamiento motriz, con los deportes. Y porque a la nena nunca le regalaste un triciclo, no le regalaste la pelota, no le regalaste el monopatín, no jugó con esto, y es normal, porque la nena juega mucho más a la cocinita, por así decirlo, o cuida más al bebé, o es más cariñoso, y porque
es el juego y el juguete determina mucho lo que el niño aprende. Entonces, yo creo que lo ideal sería que tengan el amplio repertorio, porque nosotros después, ¿qué queremos? Un hombre que participe en las actividades de la casa. ¿Me escuchás? Exacto. Sí, 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 perfecto. Se cuelga la imagen, pero te escucho. de la misma. Ahí se cuelga un cachitito. ¿Estás ahí, Cata? ¿Se colgó? Ahí está. Ahí volviste. ¿Nos escuchás, Cata? ¿Estás ahí? ¿Nos ves? ¿Se colgó un poquito? ¿Estás? ¿Estás ahí? Dame un ok. ¿Estás? ¿No? Bueno, yo mientras retomo esto de los juguetes que vos decías, hasta que vos encuentres el audio, de cómo se habilitan algunas tareas, algunas actividades, algunos oficios, algunas profesiones para varones que no se habilitan para nenas, cómo es más común regalarle no solo cuestiones de fuerza a los varones o héroes que tengan que ver con, o juguetes que tengan que ver con fortalezas físicas, y a las nenas, como vos decías, de cuidado, de sensibilidad, de tareas de enseñanza, por ejemplo, maestra, de servicio, y cómo nos habilitan, por ejemplo, o no es tan común regalarle actividades relacionadas, por ejemplo, a las ciencias para las nenas, no sé, desde puede ser un microscopio hasta una, qué sé yo, algunas actividades más específicas de laboratorio, por ejemplo. Entonces, cómo se empieza a atribuir roles a los juguetes y cómo eso muchas veces define también los gustos o las actividades o los intereses. ¿Lo percibís así? ¿Lo ves así, Cata? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Me ves? ¿Se colgó? Bien. Entonces, bueno, sigo yo hasta que vos te enganches con el audio. Pienso en cómo es lo importante de habilitar y de dar. Y muchas veces cuando uno duda, bueno, pero que le dé una, no sé, una escobita rosada a la nena, entonces estoy favoreciendo que sea, no sé, que siempre limpie. No, no es eso. Lo que a mí me gusta por ahí transmitirle a las mamás o a los papás es, bueno, vos pensá, a un varoncito, ¿se la darías así? O te daría vergüenza o te parecería que es muy de nena. Cuando vos estás pensando, no le doy, no sé, una cacerola rosada al nene porque esto es de nena, este juguete es de nena, es porque ahí hay un estereotipo, hay un rol de género que vos tenés aprendido y que estaría bueno que revises. ¿Por qué no? Primero que un color no determina nada de la orientación ni de la identidad sexual, ni mucho menos de los roles. Y y además porque hay determinados juguetes que parecieran que están feminizados o que son femeninos. Entonces, en ese momento es el momento de revisar, bueno, esto mismo, yo se lo regalaría a mi sobrino varón. Si dudas, es porque ahí es donde tenés que meterte a revisar, a hablar, a ver, ¿qué te están diciendo? Cata, cambia de lugar a ver si se engancha. Te están tirando consejos, espero que lo estés escuchando. ¿Dónde andás, Cata? Se te cortó la red de Wi-Fi en Rafaela, ¿qué está pasando? Espero que vuelvas. ¿Nos escuchás? ¿Ves? 4G, Cata. Sí, todo eso tenés que tratar de lograr antes de que finalicemos el vivo. ¿Estás? A ver. Bueno, espero que. Ok, te falta. Cata, es necesario que te muevas, a ver si enganchás bien la señal. A ver si te vemos, si te escuchamos. Bueno, si quieren ir aprovechando, poner los datos. Eh, ¿Quieren ir aprovechando a dejar preguntas? ¿Estás ahí? ¿Nos ves? ¿No se escucha tu audio? A ver. Bueno, si quieren ir aprovechando a dejar algunas preguntas,
si llegamos hoy se las respondemos y si no se las voy respondiendo desde Tribu también. Había algunas de esto bueno, cómo prevenir malos tratos o ciertas dificultades que asustan a los papás y a las mamás que lo puedan llegar a dañar. A los niños había muchas preguntas referidas a eso, cómo prevenir abusos también. Bueno, ahí, ay, se cayó Catalina. Bueno, espero que vuelva a entrar. Bueno, una idea muy simple a partir de todo lo que hablamos es si los niños, si las niñas conocen su cuerpo, si saben los nombres, si saben sus partes, si saben sus funciones, si conocen sus capacidades, si conocen sus emociones, si les enseñamos a cuidar su intimidad y a entender cuál es la intimidad y cuáles son sus partes íntimas, a protegerse, a que nadie los toque, le estamos enseñando en realidad a prevenir malos tratos, les estamos enseñando a prevenir un abuso sin necesidad de hablar de abuso, estamos haciendo esto. Cuando como hoy hablaba Catalina con respecto eh, a la confianza, cuando le estamos diciendo que pueden confiar en nosotros, cuando le estamos hablando cotidianamente, el día que tengan un malestar o que vivencien una situación de maltrato o que alguien los toque en un lugar que no corresponde o que ellos no se sientan a gusto o que se sientan incomodados por eso, van a tener la capacidad de poder nombrar dónde los tocaron, de qué manera, cómo los hizo sentir eso, y van a tener la confianza de poder venir a contarnos, ¿sí? Porque ese canal va a estar habilitado con charlas, como decíamos hoy, con charlas sucesivas, con lo cotidiano, cómo te fue en el día, cómo estás, cómo te sentiste. Bueno, el día que pase algo más negativo, a lo mejor le lleva un poquito más de tiempo, pero va a sentir esa confianza, porque ya está habilitado ese canal, ¿sí? Entonces, eso es una manera muy simple de prevenir. Realmente no existe una fórmula mágica o no podemos tener 100% garantías de que no van a sufrir algún maltrato, pero sí podemos tener garantías dentro de lo posible que es, bueno, si conocen, si saben cómo son, cómo es su cuerpo, qué pueden esperar, qué está bien, qué no, qué es intimidad, qué no, es mucho más fácil que en el momento que eso suceda recurran a nosotros para pedirnos ayuda. Y en esto es fundamental la actitud que los adultos tomemos frente a esto. Si nos asustamos, si nos desesperamos, si queremos llevarlo a hacer una denuncia urgente, si queremos ir a hablar con la maestra el día siguiente, bueno, eso los niños lo perciben ese temor, esa bronca, ese recelo, esos conflictos que se pueden surgir con otros papás o con otras mamás, con otros compañeros. Entonces, mantener dentro de lo que podamos la calma para escucharlos, para no emitir juicios, porque muchas veces con nuestro juicio, con nuestra emoción, obstaculizamos su proceso. Entonces, bueno, recuperarlo desde ahí para que ellos tengan la confianza de hablar. Estoy leyendo justo esta pregunta, ¿a qué edad se puede empezar a hablar? Bueno, como decíamos hoy, le podemos empezar a hablar desde muy chiquititos, al momento del baño, a la hora de acostarlos. Desde muy chiquititos podemos ir nombrando. Cuando le nombramos, esta es la cabeza, esta es la mano, esta es tu pierna, este es tu pie, bueno, este es tu pene, por ejemplo. Bueno, desde muy chiquititos, con la capacidad y con los conocimientos que tenga nuestro niño o niña. Bueno, por lo que veo, Catalina está bastante complicada. A ver si la podemos encontrar antes de que se termine. Así se despide y cierra con sus preguntas. A ver si la podemos sumar ahí. Déjenme las dudas que vayan teniendo. Están saludando. Bueno, genial, creo que respondí un poco todo. Les agradezco un montón. A ver, ¿estás ahí, Cata? Acá al lado del mono. Ahí estás. ¿Nos ves? Sí, ahí sí. Bien, No sé qué qué bueno, pasó. volviste. Ay, Me de moví y todo. todo, pero no se me enganchó. Bueno, acá hay mucho viento, tal vez, no sé si la tormenta los afecta en Rafael del mismo modo, pero a mí el viento me complica un poco la red, el clima. Pero bueno, yo nada, te dejo que termines con lo que quieras, justo estaba hablando de prevención, pero contame vos
si hay algo que te parezca especialmente importante o que vos suelas indicarle a las mamás o a los papás para que trabajen estos temas. Te dejo a vos el cierre. Para que trabajen, ¿qué? Perdón, se me cortó. Ujú. ¿Para que trabajen prevención o algo en general? No, yo creo que en general de sexualidad y de esto, como qué es los puntos que a vos te parezcan más importantes o lo que vos quieras. Sí, de prevención también, obviamente, de lo que a vos te parezca. Bueno, bien, para mí como a tener en Ujú. cuenta importante esto que hablábamos, de generar la disponibilidad para el diálogo, que hay que generarla, no es lo que va a salir mágicamente, sino que yo me tengo que encargar de establecerla, de estar disponible, de escuchar, de dar información. Y algo que es muy importante, más allá de dar estas oportunidades, es el reforzar. Digamos, toda conducta, toda manifestación que se aprende es porque ha sido reforzada. Y el reforzar es reconocerla, es ver lo que yo reconozco según obviamente los valores de mi familia y etcétera. Pero a ver qué es lo, digamos, cuál es, por ejemplo, si yo refuerzo el que se sacó una buena nota, el que Bueno, se corta. tener jazz. Cata, se te está cortando mucho. No sé si vos me estás escuchando. Me quedé en la parte, por lo Ahora menos sí yo te escucho. ahí sí. Perfecto. Me quedé en la parte esto de reforzar, cuando sacó una buena nota, cuando hizo algo que lo Bien, puedes felicitar. bueno, eso me parece como algo fundamental, que es algo que se traslada a todas las Bien, personas y a toda la vida. Cómo aprendemos perfecto. nosotros es a través del refuerzo. Entonces me parece también muy importante para con los niños o niñas el reforzar las conductas o las manifestaciones que yo veo y que yo creo que son adecuadas, ¿sí? Si él Ujú. respondió, resolvió una situación de una manera que a mí me parece que es correcta, el cómo reconocérselo, valorárselo, decírselo, que esa es una conducta y una actitud que va a tender a repetirse al ser reconocida Bien, y puesta en escena, digamos. perfecto. Está buenísimo. Está buenísimo tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que nada, ya saldamos todas las dudas que había por ahí y me parece recontra importante esto de ir reconociendo, Ay, felicitando. se me volvió. eh, Ahí estás. Bueno, estás ahí. Gracias por la sencillez. Muchas gracias a ustedes por el reconocimiento. Entonces, bueno, Cata, espero que después puedas leer estos mensajes, corazones que nos han mandado, hay aplausitos. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado, obviamente. Y es esto, yo me quedo con algo para mí muy lindo que dijo Catalina, que es esto, son varios momentos y eso nos permite que no haya una oportunidad desaprovechada. Es mañana vamos a encontrar otra oportunidad. Y si hoy no te animaste, si hoy te sentiste incómodo, incómoda, si hoy no te salió, bueno, mañana puedes probar en otro momento. ¿Sí? Es una etapa, la infancia, donde se puede ir enseñando de a poquito y cada día ir encontrando momentitos si tenemos ganas o estamos atentos para poder leer estas situaciones. Así que yo me quedo con eso principalmente. Así que bueno, Catalina, te agradezco, no sé si nos estás viendo o no, y les agradezco a todos del otro lado por estar, por participar, por las preguntas y por los corazones. Así que un abrazo muy grande y un beso para todos.